Pues fíjate, señor productor, que ayer hice un live en TikTok hablando justamente de todo lo que está pasando con EXO. Y siento que ahí se me fue todo mi coraje. Y ahorita ya vengo como más relajada. Y no sé si sea bueno o malo para el video. Porque coraje tenemos en contra de la chingada vieja, la SM Entertainment. Por malandra. Es que digo, ay no, hay muchas cosas que decir. Definitivamente no estamos a favor de esa vieja, porque Chihuahua, si tú quieres que se te paguen el 10% que tanto estás alegando, pues también tú págales lo que corresponde, lo que quedaste de pagar, porque si no también esas señoras de dónde van a sacar dinero para pagarte los tantos millones de dólares que les estás exigiendo. Porque tú dirás, bueno, 10%, ¿cuánto ha de ser? Mamona, ¿ya viste por cuánto está el pedo legal en el que están metidos? O sea, la SM Entertainment está pidiendo más de 600 millones de wones, que en dólares vienen siendo como 480 millones de dólares. El principal pedorro de esto es el dinero. O sea, definitivamente todo se va a arreglar y la solución es bien fácil, porque además tanto la SM como la corte, los abogados y los mismos EXO CBX han encaminado toda esta situación a que la solución es que se pague el 10% que tanto exige la SM Entertainment para que les pague el 5.5% de regalías de distribución, pero ni una paga y la otra tampoco. Entonces ambas aferradas en su burro en que si no pagan, y ahí está, ¿quién está sufriendo las consecuencias? El fan. Adiós, yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Estamos en la temporada del Halloween y aquí está tu historia de terror, que se te van a caer los calzones del miedo con todo lo que está sucediendo alrededor de SM Entertainment, la agencia que maneja a los EXO, y alrededor de una de las unidades de EXO, los CBX, el Chen, el Baekhyun y el Xiumin. Tú dirás, bueno, comadre, ¿por qué tanto pedorro? ¿De dónde tanta demanda? ¿Desde cuándo estas viejas están peleadas? Uy, chiquilla, esto viene desde el año 2023, pero supuestamente durante 2023 habían llegado a un acuerdo y habían dado un comunicado en el que todo se había tratado de un malentendido, porque además la agencia había identificado que había un tercero fuera de la agencia, o sea, un mequetrefe por allá, queriendo hacer la gatada. Ahorita te voy a decir quién es, porque ese tercero tiene nombre y rostro. El que embaucó, porque hay que decirlo, es el viejo que embaucó a los CBX y los dejó metidos en este pedorro. Y ahora el viejo ya se lavó las manos, ya ni siquiera es parte de la casa productora de la agencia matriz, y ya les dejó el problemón encima a las otras viejas también. Aquí vamos a ser bien honestas, ni vamos a defender a la SM Entertainment, pero tampoco vamos a decir, ay, pobrecitas de las comadres, porque brutas ellas. Si están viendo las gatadas que ese viejo había hecho, ¿para qué van y firman con ella? Hubiesen hecho su agencia ustedes por aparte, como hicieron los Super Junior. Ustedes hubiesen formado, eran 3, mamona. Claro que les alcanzaba la dinera, hubieran juntado sus ahorros, hubieran juntado sus dineros y hubieran hecho su agencia, y así se evitaban de todo este pedorro que ahora la agencia, porque ahí les va, la agencia a la que pertenecen, que aquí te voy a dejar el nombre, es NB100, algo así, a la que pertenecen los CBX, no es completamente de ellos, es una agencia unipersonal, se podría decir, bueno, no, unigrupal, porque representa a un solo grupo, o sea, a la subunidad de EXO CBX. pero también representa sus actividades en solitario, sí es cierto. Bueno, ellos la fundaron, pero no es una empresa independiente, es una agencia que es una subsidiaria, es una etiqueta subsidiaria de una matriz que se llama 100, que las decisiones y todo lo que sucede con los regresos de EXO CBX y el manejo de EXO CBX y la carrera de estos 3 no depende únicamente de la agencia que ellos fundaron, también depende de esta matriz que tiene las manos metidas ahí, que al final de cuentas pues es la agencia mamá, digamos. Además, esta misma empresa también representa a las BBs, representa varios idol, como por ejemplo a Timing the Shiny, aguas por ahí, porque además es la misma empresa que andaba metiéndole la gran demanda a uno de los integrantes de The Boys, que tuvo una controversia recientemente, y este integrante se quejó pues de que la agencia ya le estaba cobrando a las grandes millonadas
cuando ni siquiera lo habían apoyado en todo el pedorro, lo dejaron solo y luego además de eso, pues no comprobaron toda la información, o sea, asumieron y dieron por hecho que lo que se decía en las redes sociales, en los medios de comunicación, era verdad. Y nunca lo ayudaron a limpiar su nombre ni a aclarar toda la situación, pero si bien que le andan cobrando los grandes millones y hasta andan ahorita en un pleito legal también. Tú dirás, comadre, ¿pero qué pasa? Cuéntanos, chiquilla, ¿qué es lo que nos va a dar tanto miedo? Pues vámonos por un orden cronológico de todo lo que ha pasado para que podamos entender el pedorro y para no darle tanta vuelta, porque hay mucha demanda, que si esto, que si el 5%, que si el 10%, que si los contratos esclavizantes, que la transparencia. Todo esto comenzó desde el año 2023, pero no nos vamos a regresar tan rápido hasta ese año. Vamos a empezar con lo que sucedió en octubre, o sea, hace un par de semanas atrás. El día 27 de octubre de este 2025, la SM Entertainment anunció de manera oficial que los días 13 y 14 de diciembre, EXO estará celebrando un fan meeting ahí en las Coreas, titulado EXOverse. Y además reveló el póster y dentro de eso pues la agencia también reveló que el grupo estará haciendo un regreso como EXO para las primeras semanas del año 2026, como por allá de enero, dijo tu tía la SM Entertainment. Evidentemente todo esto generó pues mucho asís, mucha emoción, porque regreso de EXO no hemos tenido desde el año 2019 y también fue un regreso bastante atropellado. De hecho, para el aniversario de EXO, pues el fandom estaba bastante molesto porque no se solicitó a todos los integrantes, justamente por todos estos pedorros, porque pues varios de los integrantes de EXO ya no pertenecen a SM Entertainment y dentro de eso, pues acomodar la agenda de todos los integrantes está complicado. Aún así, el fandom dijo, vieja, no mames, es el aniversario de los EXO, es el grupo que de 2013 a 2016 te estuvo dando harto dinero. EXO fue el grupo que desde 2012 hasta que debutaste a los NCT y en lo que los NCT agarraron vuelo, fue el grupo que te estuvo manteniendo el hocico. Y fue el fandom que te estuvo dando de tragar y ahora resulta que nos ignoras, que al grupo no le lanzas música, que no sabemos nada de ellos y para el aniversario ni un triste pastel y una piñata nos pudiste organizar. Al menos inflables hubieras puesto afuera de la agencia y hubieras cerrado la calle, hubieras hecho un mole. No, que nada de eso nos diste. El fandom estaba emputecido, enardecido y con gana de echar coñazo. Pero bueno, digamos que hasta ahí se quedó. No habíamos tenido regreso de los EXO, por eso el que se haya anunciado que iba a haber regreso. Y de hecho, desde meses antes que se empezó a hacer un rumor de que a finales de este 2025 EXO iba a regresar con un álbum de invierno con todos los integrantes, pues obviamente todo el fandom empezó a emocionarse, pero no avecinábamos la gran gatada, la gran jugarreta que nos iba a hacer la SM Entertainment. Porque resulta que tú dirás, bueno, ¿cuál es el pedorro? Ya está su chingado álbum, ya está su fan meeting, ¿qué más quieren? Cállate el hocico, pendeja, que no van a regresar todos. Que al principio se anunció como un regreso grupal con todos los integrantes de EXO. Evidentemente no con los integrantes chinos que se pelearon hace como 7 años con la SM. Ellos no, ellos definitivamente sí, ya ni forman parte de la historia contemporánea de los EXO. Pero se suponía que iban a regresar tanto los integrantes que siguen con SM Entertainment como los integrantes que se fueron con esta otra agencia, o sea, los CBX. Y además se iba a incluir a LAI. Pues resulta que tu tía, la SM Entertainment, dio las fechas de cuando empiezan la venta de boletos, dónde va a ser. Pero ¿qué creen? El LAI no va a poder estar porque allá en China, en esas fechas se celebra se hace una celebración muy importante. No me acuerdo cómo es y entonces la SM dijo, es que LAI se va a unir a las promociones y a las actividades de regreso. Y amigas, pequeña actualización, en lo que estoy editando este video, acabo de ver información que supuestamente LAI sí se va a presentar en el fan meeting que es para el regreso de EXO, porque supuestamente no se iba a presentar porque cae, es en la fecha del 13 de diciembre, en China hay una conmemoración muy importante.
pero según por lo que acabo de ver, pero de todos modos ustedes chécanlo, yo les paso el dato, parece ser que la celebración del fan meeting que iba a ser el 13 se va a recorrer para el 14, es decir, el mismo 14 se van a llevar a cabo los dos fan meeting y así Lacey va a poder estar presente, porque si se presentaba el día 13, que es una fecha de conmemorativa dentro de China, pues lo iban a ver mal y lo iban a funar allí. Luego dijo, pero ¿saben quién también no va a estar? Pues debido a todo el conflicto que actualmente presentamos con Chen, con Baekhyun y con Xiumin, ellos tampoco van a formar parte del fan meeting ni del nuevo álbum porque la confianza ya no se perdió. Básicamente la agencia dijo, es que ya no les tenemos confianza a esas chicuelas, esas nenucas nos han quedado muy mal, nos deben un 10% desde 2023 que llegamos a un acuerdo y hasta ahorita son fechas que no nos han pagado ese chingado 10% y la cuenta va creciendo y los intereses ahí van, entonces pues debido a todo esto, los EXO CBX no formarán parte de este regreso. Entonces el fandom dijo, ¡ay, qué! ¿Cómo? Pues si se supone que van a regresar todos, entonces no hagas ningún chingado regreso, porque no estás metiendo ni a los otros tres ni a Lai para el fan meeting. Entonces, ¿esto de qué se trata? El fandom obviamente puso el grito en el cielo y entonces salió la agencia de los CBX a decir, oigan, pues nosotros tampoco sabíamos que no íbamos a participar. Hasta lo que teníamos entendido nosotros, o sea los CBX, eran parte de las actividades del fan meeting y del próximo álbum, porque se supone que a ese acuerdo llegaron durante junio de este 2025, cuando se reunieron para llegar a un nuevo acuerdo de todos los pedorros que venían arrastrando y para hablar acerca de la planeación de este regreso. Entonces la agencia de los CBX a través de un comunicado dijo, oigan, pues no entendemos cuál es la jugarreta de la SM Entertainment, no entendemos qué le pasó a esta vieja, a qué hora se deschavetó, porque se supone, hasta lo que nosotros sabíamos de los acuerdos que llegamos en las reuniones de junio, es que tanto Chen, Baekhyun y Xiumin formarían parte de estas actividades. Nosotros ahorita mismo, así como ustedes están enterando, nos estamos enterando de que pues, nada más no somos parte de eso. La agencia de los CBX dijo que tanto Chen, Baekhyun y Xiumin tan enterados estaban que iban a participar en este regreso, que la agencia empezó a mover sus agendas individuales para dejar libre todo el mes de diciembre y parte del mes de enero, que es en el que se contemplaban hacer las promociones grupales de EXO, que movieron todos sus compromisos y que cancelaron compromisos y dejaron libre todas esas fechas para poder compaginar las actividades de EXO y que los CBX pudieran estar promocionando como ya se había acordado. Y en ese mismo comunicado pues dijeron que los EXO CBX estaban de acuerdo y habían aceptado todos los términos, tanto ellos como la SM Entertainment, a los que habían llegado. Por eso les sorprendía que la SM de último momento no los estuviera tomando en cuenta para este regreso. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en lo que transcurría todo este pleito de que si son o no son parte del regreso de los EXO, y además EXOL empezó a manifestarse a través de las redes sociales, mandando carritos de protesta, mentándole la madre a la SM Entertainment, pintándole así, y que le dijeron, vete a la chingada pinche vieja, nada más nos utilizaste y ahora mira la mamada que estás haciendo. Mientras todo esto estaba pasando, las autoridades de allá de Corea dieron a conocer los fallos judiciales, es decir, los fallos judiciales, las decisiones policiales y los avisos de la Comisión de Comercio Justo de Corea y el el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, dando a conocer la resolución de 6 demandas, de 6 quejas que habían metido los CBX en contra de la SM Entertainment, diciendo pues que ninguno procedía, mamona. El caso no se ha cerrado, pero sí todas estas dependencias, todos estos organismos que se supone que estaban investigando y estaban evaluando las quejas que metieron los CBX en contra de la SM Entertainment, principalmente por el contrato largo, o sea, por el contrato esclavizante, luego por falta de transparencia a la hora de la rendición de cuentas a los integrantes, por sus ingresos, por las ventas, por todo el dinero que ellos estaban generando y que la SM, según ellos, no les había podido comprobar de manera adecuada.
Luego, además de eso, pues por la falta de confianza y por varias otras quejas que estuvieron metiendo por allá, como por ejemplo los acuerdos del 5%, del 5.5% que la SM Entertainment les tenía que pagar, que ese dinero no lo iba a sacar SM Entertainment, ese dinero lo tenía que entregar Kakao Entertainment por la distribución del contenido, tanto de EXO como de EXO CBX, que todavía ellos tenían y que seguían haciendo, y en el cual pues ellos seguían participando y tenían que cobrar de esas ventas y de esa distribución. Entonces se supone que les tenían que pagar ese 5.5% y además del 10% que habían acordado que los EXO CBX le tenían que pagar a SM Entertainment por cederles la discografía y el nombre y que pudieran seguir trabajando, porque su contrato seguía vigente con la agencia, porque esa fue una de las principales resoluciones que se cayó, que los EXO buscaban que a través de la corte, que a través de estas dependencias, su contrato quedara anulado con SM Entertainment, pero les dio chance de irse con otra agencia y promocionar como EXO CBX a cambio de ese 10%. El contrato como integrantes de EXO es un poco distinto porque no los obliga a estar dentro de SM Entertainment y dentro de las actividades de EXO. Si ellos quieren participar en las actividades de EXO, lo pueden hacer a través de este contrato. Sin embargo, este contrato no los obliga a que en cada regreso del grupo, o sea, de EXO completo, ellos a huevo tengan que estar. Sin embargo, ellos dijeron que sí querían seguir siendo parte de las actividades de EXO. Esos fueron como todos los pedorros que hay con EXO, y por ahí se me ha de estar pasando alguno, porque son 6 las desestimaciones que hizo ya la corte, las autoridades coreanas, en las que dijo que pues básicamente en el tema de los contratos encontró que el contrato sigue vigente con SM Entertainment, es decir, falló a favor de la SM, que el contrato que SM Entertainment tiene con los CBX sigue vigente y que no encontraron pues pruebas para decir que ese contrato es esclavizante, y pues lo van a tener que seguir cumpliendo. Luego, en el tema de la transparencia de los dividendos, de que no se, según lo que decían los integrantes de EXO CBX, que la agencia no entregaba reportes y no entregaba los comprobantes de todo el dinero que estaba generando, y que había cosas turbias por ahí, que lo que ellos estaban haciendo era pidiendo que se esclareciera todo eso. Los organismos de las autoridades dijeron que tampoco encontraron evidencia de todo esto. Entonces, así cada una de las quejas, que fueron 6 en total, las desestimaron y pues fallaron todas a favor de la SM Entertainment. ¿Qué significa esto? ¿Ya llegó a su final este pedorro? Pues según por lo que dicen los expertos del mundo de los negocios y de las leyes de allá de Corea, básicamente lo que hicieron los organismos, te dejaron ya sin recursos a la defensa de EXO CBX para poder seguir con este litigio. Es decir, los encerraron con estos 6 fallos a favor de SM Entertainment, dado que los 6 principales intentos procesales concluyeron desfavorablemente para los integrantes de EXO CBX y sus representantes legales. La estrategia legal de Chen, Baekhyun y Xiumin parece haber llegado a un punto muerto decisivo. Todo esto viene desde el año 2023. ¿Cómo empezó este conflicto legal? El origen principal, es que te lo tengo todo aquí anotado, hermana, porque si no, es mucha información que a mí luego ya las cabras se me van al monte y voy a terminar como la SM Entertainment. Y no quiero que parezca que estoy del lado de la vieja esa, pero tampoco quiero que se me pase nada de todo lo que está comentando el fandom. El origen principal de este conflicto entre SM Entertainment y los EXO CBX se remonta hasta junio del año 2023, cuando los miembros de la subunidad notificaron a SM Entertainment a través de sus representantes legales su intención de terminar sus contratos exclusivos con la agencia. El 1 de junio del año 2023, Baekhyun, Chen y Xiumin notificaron la terminación de sus contratos por falta de transparencia en los pagos, y además que los contratos eran demasiado largos, es decir, el tiempo que duraban eran muy largos en comparación con los contratos que se ejecutan actualmente dentro del mundo del entretenimiento coreano, que esto de los contratos esclavizantes es muy táctica de la chingada vieja esa. Ahora, en todo esto, los internautas siempre han fijado su postura, sobre todo el fandom de EXO, tomando como referencia lo que hizo la SM Entertainment en contra de los JYJ y en contra de los TVXQ, que también los hizo muy a switches, y la vieja se salió con las suyas porque se salió con las suyas y los terminó así. Prefirió terminar la carrera de esos dos grupos que eran
íconos en sus generaciones a llegar a un acuerdo con los miembros, a llegar a un acuerdo con los integrantes. Lo mismo le hizo a los integrantes chinos de Super Junior y lo mismo le hizo a los integrantes chinos de EXO. Así que evidencia de que la SM es malandra hay suficiente, y ni hablar de todas las trabas que le ha metido a varios de sus ex-idols para que no puedan triunfar a la hora de que se separan de la agencia. Es más, a los mismos Super Junior, como luego les hace. Super Junior es un caso distinto dentro de la agencia, porque Super Junior sí se puso listo, y además porque ahí gran parte de ese negocio también lo hizo el Siwon. Ya los Super Junior lo dijeron, porque Siwon también es millonario. Siwon no nada más depende del dinero que generó con ese muchacho. Me recordemos que la familia de Siwon es adinerada porque tienen centros comerciales. Entonces ahí intervino Siwon, intervinieron todos los integrantes y fundaron una etiqueta que pertenece, es una filial que pertenece a SM Entertainment, pero independiente, para las gestiones de los integrantes de Super Junior y del propio Super Junior. De ahí nos vamos al 19 de junio de 2023, cuando SM Entertainment y los 3 miembros anunciaron un acuerdo amigable para mantener las relaciones contractuales, aunque modificadas. Y aquí es donde surgieron muchas cosas, y aquí está el origen de este pedorro que se viene arrastrando hasta ahorita. Todo esto te lo estoy resumiendo bien rápido, pero dentro de estos cosas que pasaron en junio del año 2023, SM Entertainment había identificado que una persona tercera fuera de la agencia andaba detrás de los artistas de SM Entertainment que pronto tenían terminación con los contratos de la agencia. Este señor era el MC Monk, que pues bastante turbio el viejo, porque resulta que ahorita parece que hay como temas de fraudichis y cosas así. Entonces la SM Entertainment, cuando se dio cuenta que este viejo andaba no solamente detrás de Baekhyun, de Taemin y de los CBX, empezó luego a planear una estrategia, porque se empezó a dar cuenta de que este señor quería utilizar a los integrantes para hacer un fraude para la terminación de los contratos. O sea, pues básicamente llevárselos porque sus tanates así lo decía. Para este punto, los CBX ya habían renovado el contrato con SM Entertainment. Contratos que te digo que hasta ahorita siguen vigentes. Para este punto, en este periodo de tiempo de junio de 2023, los 3 integrantes de EXO CBX ya habían renovado contratos con la agencia, tanto contratos individuales, grupales y de subunidad. Los individuales y los de subunidad son los importantes aquí, porque debido a esos contratos es que se está alargando este periodo de pleitos legales. Y sobre todo acusaron a la SM Entertainment de haberlos presionado psicológicamente, amenazando con supuestamente tomar acciones con los demás miembros que ya habían renovado contrato con la agencia si ellos no renovaban su contrato con SM Entertainment. O sea, como coaccionarlos para que firmando les pudieran pagar los dineros a los demás integrantes. Eso fue lo que dijeron los CBX, que la SM Entertainment los presionó para firmar este contrato, y en varias reuniones les dijeron que pues debido a que ellos no estaban firmando y no se estaban decidiendo rápido, pues los pagos de ciertos rubros para los demás integrantes que ya habían firmado no se los podían entregar y no podían hacer estos pagos porque pues ellos no firmaban. Algo parecido como lo que intentaron hacer con Tiffany de Girls' Generation y con los demás integrantes de Super Junior, con integrantes de TVXQ. O sea, esta táctica es muy popular dentro del mundo del entretenimiento, dentro de las agencias de la K-pop, y SM Entertainment bastante experiencia tiene en esto de coaccionar a sus artistas y como que meterles ahí la jiribilla, engatusarlos, lavarles el coco y hacer justamente lo que dijeron los CBX. Presión psicológica para que terminen tomando una decisión apresurada de renovar contratos sin poder evaluar otras oportunidades que tengan fuera de la agencia, oportunidades que a lo mejor económicamente les convienen más o artísticamente les da más libertad creativa. No todo se basa en los dineros. Aún así, los integrantes de CBX renovaron contrato con la agencia. Por eso
Esos contratos son los que buscaban anular el 1 de junio de 2023 cuando anunciaron estas decisiones. Para el 19 de junio se supone que habían llegado a un acuerdo en el que se separaban de la agencia, pero sus contratos, tanto individuales como de ExoCBX, seguían vigentes. Es decir, se podían ir a otra agencia y para este punto Baekhyun ya estaba en el proceso de la creación de su propia agencia y que él anunció que una vez que llegaron a un acuerdo con SM Entertainment, él se iría a trabajar bajo esa agencia para sus actividades en solitario y sus actividades como ExoCBX. Y que Chen y Xiumin harían lo mismo, se estarían uniendo a su agencia. Se supone que el acuerdo al que llegaron el 19 de junio de 2023 es que SM Entertainment gestionaría todas las actividades grupales, incluidas las actividades de ellos con EXO. Pero las actividades individuales serían gestionadas por la agencia que estaban estableciendo y las actividades de ExoCBX de la unidad también, a cambio de que el contrato seguía vigente. Es decir, aquí es bien importante, hermanas, ellos sí se podían separar de la agencia, sin embargo sus contratos no se vencían, los contratos seguían estando vigentes. ¿Y cómo le iban a hacer? Pues con el pago de ese 10% de ingresos que ellos tuvieran por sus actividades en solitario y como ExoCBX. Como lo que pasó con los integrantes de EXO chinos, que se fueron como por allá del 2013, cuando se fueron ellos, que igual se metieron a un pleito legal con SM Entertainment y al final de cuentas SM Entertainment les dijo, pues hagan lo que quieran, van a trabajar ahí en China, sí, pero me van a pagar el 30% de todo el dinero que ustedes generen. Me lo van a tener que pagar a mí porque tienen un contrato vigente conmigo. Yo les doy chance de que trabajen por su cuenta, pero me van a tener que pagar un 30% de todas las actividades que hagan uso de su imagen, uso de mi discografía y sobre todo de las actividades que hagan en el mundo del entretenimiento hasta que ese contrato que tenemos vigente se termine. Fue todo un pedorro, comadres, y a esos chinos les fue peor porque a ellos les quitó el 30%. ¿Qué significa todo esto? Que pues la agencia está cruzada de mano. La agencia no se mete para nada en la gestión. Es decir, SM Entertainment no les va a buscar trabajo, no les va a dar campañas, no les va a hacer música. Si ellos se meten en un pleito legal, SM Entertainment no está obligada a protegerlos, porque por eso nada más está cobrando un 30% del total de los ingresos que ellos están generando. En el caso de los ExoCBX, se supone que en 2023, cuando llegaron a este acuerdo, los parámetros de este acuerdo, es que ahí está el pedorro, porque es lo otro que están diciendo, que todo esto fue verbal, no hubo un papelito, sobre todo del 5.5% que los ExoCBX están reclamando. Se supone que el acuerdo principal era ese, que ellos pudieran trabajar de manera independiente en sus carreras individuales y como subunidad, únicamente pagándole el 10% de sus ganancias a SM Entertainment, un 10% que es bastante dinerito, Y a cambio de eso, ellos iban a poder trabajar y además recibir el 5.5% de la distribución del contenido, y ese dinero lo tenía que pagar Kakao Talk. Ahora que se ha revelado todo esto, expertos de la industria han hablado de que ese 5.5% que se supone que les tenía que pagar la SM Entertainment por distribución de contenido es muy bajo, es demasiado bajo al estándar que se paga actualmente dentro del mundo del entretenimiento, que ronda entre los 10, 12, 15 y 20% de ganancias por distribución. Ese es el porcentaje, y tomando en cuenta el tamaño y la importancia y la discografía de EXO, ellos tendrían que recibir por lo menos del 15 al 20% de regalías por distribución. Dinero que les digo, no lo paga SM Entertainment, lo tiene que pagar Kakao Talk. Bueno, Kakao, porque no es Kakao Talk, lo tiene que pagar Kakao porque ella es la distribuidora de la música y la distribuidora del contenido de los EXO, incluyendo a ExoCBX, incluyendo pues todo lo de ellos. Ahora, el público se preguntaba, bueno, ¿y por qué ellos aceptaron únicamente recibir el 5%, el 5.5% y pagar el 10%? Ahí te va.
Lo que dijeron los expertos y lo que dice la gente de las leyes allá en Corea, que SM Entertainment, tomando en cuenta que tiene un contrato vigente con ellos y los dejó irse a trabajar a otra agencia, estaba en el derecho de pedir por lo menos el 30% de los ingresos individualmente, y como subunidad SM Entertainment podía pedir hasta el 30% de ese dinero que ellos fueran a ganar. Sin embargo, únicamente pidió el 10% a cambio de que ellos se conformaran con el 5.5% del dinero de la distribución, y además pues cederles el nombre de EXO-CBX, que sigue siendo de SM Entertainment, pero ellos tienen el permiso de utilizarlo y utilizar la discografía que ya habían lanzado con EXO-CBX y discografía que ellos tenían con SM Entertainment a cambio de ese 10%. Se supone que esto quedó establecido en los acuerdos, pero se supone que lo del 5% no. Se supone que ese es el pedorro que están peleando ellos. Porque la SM Entertainment sí muy montada en su burro, pidiendo que les paguen el 10%, pero la vieja se hace ojo de hormiga y no les paga el 5.5% que les tiene que pagar, que ha de ser un dineral, no creo que sean 2 pesos ni $2. Te digo que si el 10% de ellos, que nada más son 3, asciende a casi $500 millones, pues ¿de dónde van a sacar las otras chiquillas también? Además el otro ya es papá, ya tiene 2 chilpayates. ¿Cuánto no han de comer? Y luego la vida en Corea es carísima. Ay no, ese es el pedorro, comadre. En que si no pagan, la otra vieja aferrada no los incluye en las promociones de EXO. Y los otros aferrados, que si no les paga el 5%, ellas tampoco van a pagar ese 10% porque no están respetando. Y no está, ellos, bueno, lo que dicen ellos es que no es tanto por la dinera, sino porque la vieja no está respetando los acuerdos a los que se supone que llegaron. Y entonces, pero de ese 5% no hay un acuerdo escrito. Entonces todo el fandom dijo, ay, viejas brutas, es que también ustedes, si ya conocen las mañas de la chingada señora, ¿para qué no piden papelito? Todo por escrito, antes de hacer cualquier chingado acuerdo. ¿Sabes qué? Sí, pero vamos a llevarlo con los abogados para que esto tenga formalidad y ni tú ni yo nos hagamos brutas al rato, porque mira, es lo que terminó pasando. El actual problema, y por lo cual ahorita en este momento se ha destapado todo, es porque según EXO-CBX afirma que SM Entertainment no cumplió con su promesa de esa comisión del 5%, como se pactó, y por lo tanto consideran que un pago del 10% es injusto. O sea, como lo que ellos dicen es, ¿cómo me vas a pedir a mí que yo te pague el 10% que acordamos si el acuerdo que teníamos del 5% no me lo has pagado? ¿Qué tal que yo de ahí voy a sacar a completar para poderte pagar porque no me dan las finanzas, porque la matemática no me cuadra? Pero si tú no me pagas, ¿de dónde voy yo chingados a sacar dinero? Ese es un pequeño resumen, a lo más con datos que podamos entender, porque también hay muchas cosas que luego como fanáticos pues no logramos entender. Pero eso nos lleva al conflicto actual de por qué los integrantes no están siendo tomados en cuenta para el regreso de EXO. Ante todo esto, evidentemente EXOL pegó el grito en el cielo, porque no es posible que no los estés tomando en cuenta. EXOL empezó a hacer tendencia. EXO is 9, o sea, EXO son 9. Y no queremos regreso si no son los 9. Y no te vamos a apoyar si no son los 9. Ahora, te digo que varios fandoms han mandado sus carritos y todo esto. Que yo siento que ahí, la verdad, miren, la SM Entertainment, es que de lo que se está quejando el fandom no es tanto del pleito legal, porque el pleito legal al final de cuentas es algo que entre las dos partes van a tener que solucionar, a ver cómo le hacen, pero de su tema de los dineros a nosotros como fandom pues no nos interesa, porque tampoco es como que nosotros podamos resolver, y ya son temas legales y de leyes de Corea que ellos tendrán que resolver. Aquí lo que el fandom está peleando y se está quejando es que se utilice al fandom engañosamente. Primero, anunciando un regreso del grupo completo y a la mera hora no ingresando a los demás integrantes por pedorros que ustedes tienen aparte y que no debería de embarrar al fandom. Y luego, justamente por no respetar la promesa de que los EXO son 9. Que se supone que si SM Entertainment iba a regresar a EXO, utilizar el nombre de EXO, iba a ser como grupo completo, no nada más a unos cuantos integrantes. Se supone que tenía que regresar a todos, porque ese era el acuerdo que todos los integrantes tenían. Y sobre todo, no fracturar la hermandad
que tienen todos los integrantes porque formaron parte de la misma historia. Eso es lo que el fandom dice, no mamona. Por eso el fandom dice, EXO son 9. Si vas a regresar, regresa a los 9. Porque tanto unos tienen derecho de regresar como los otros también. No porque unos están dentro de tu agencia y trabajan contigo, si los vas a promocionar, si los vas a regresar y vas a utilizar el nombre de EXO para ellos, generando ganancias y los vas a tratar mejor. Y a los otros, que porque no son parte de tu agencia, me los vas a ningunear, me los vas a tener por allá y no los vas a tratar igual. Se supone que al regresar todos como EXO, tienen que ser las mismas condiciones para los 9, porque están regresando como grupo. Y no utilizar al fandom, no engañarlo de decir, vamos a regresar a los 9 y sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo. Yo ayer que hice un live en TikTok les decía, es que si la SM Entertainment desde el inicio, desde junio, hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer un regreso de una nueva subunidad, o vamos a hacer una nueva subunidad de EXO con los integrantes que todavía están en las agencias, y se hubiera inventado un motivo por el cual los otros no podían participar, por el tema de los contratos legales, porque hay temas por ahí que se tienen que resolver, por las agendas individuales de cada uno, porque no se llegó a un acuerdo, pero que el regreso del grupo, es que así lo hubiera dicho tu tía y se hubiera ahorrado todo este pedorro con el fandom. Hubiera dicho, espérennos tantito EXO, va a haber regreso del grupo, pero en lo que solucionamos todo este pedorro, en lo que llegamos a acuerdos y se soluciona para que no haya temas que nos vayan a poner en choque, vamos a debutar a una nueva subunidad y esta es la que va a regresar en diciembre. Y así te evitas de que a los otros los engañaste y les dijiste que sí, y también el fandom ya estaba sabedor de que no iba a ser un regreso grupal, que iba a ser un regreso o que iba a ser el debut de una subunidad, y te evitas todo este pedorro, te evitas utilizar el nombre de EXO como grupo completo y te inventas uno nuevo y ya ni haces enojar al fandom y ni le restas valor al nombre de EXO, porque ahora todo lo que está pasando es que pues la gente vislumbra un quiebre, una fractura dentro de las relaciones de los integrantes, y sobre todo pues se puede vislumbrar, expertos del mundo del entretenimiento dicen que este podría ser el último regreso ya de EXO, o sea, la última vez que la SM Entertainment de contenido con EXO, y no necesariamente de los 9 miembros, sino en el tema de la marca de EXO, que sea la última vez en la que la agencia le apueste y le invierta dinero a la marca de EXO. Entonces, pues eso es lo que está peleando el fandom, amiguichis. Te digo que la agencia de los EXO CBX salió a dar un comunicado en el que dijo, pues no entendemos qué está pasando, porque nosotras según sí íbamos a participar, pero estamos en toda la disposición de que nuestros artistas se integren a las actividades de EXO para que se cumplan con los acuerdos a los que se habían llegado. Entonces, traca, que la SM Entertainment vuelve a sacar otro comunicado en el que dijo: nos gustaría aclarar nuestra posición con respecto a la declaración de EXO CBX y de su agencia. Nuestra compañía ha dejado muy en claro a los 3 miembros de EXO CBX que la resolución de disputas y participación en las actividades del grupo EXO son asuntos separados. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa son los pleitos legales y los acuerdos que ellos están teniendo como 2 entidades que se están peleando, y otra cosa es el regreso de las promociones de EXO. Bueno, aquí yo esto ahorita que lo estoy leyendo caí en cuenta y dije, bueno, mamona, si tú mismo lo estás diciendo en tu chingado comunicado que son 2 cosas separadas, entonces ¿por qué estás diciendo que porque los otros viejos no te han pagado el 10% no los estás incluyendo? Tú misma te estás dando un balazo en las patas, pendeja. Porque si se supone que son 2 asuntos separados y uno no tiene nada que ver con el otro, bueno, chihuahuas, pues inclúyelos y ya por afuera, por aparte, por atrás, hacen su chingado arreglo de cuándo les van a pagar esos millones que les deben, y ustedes también cuánto van a pagar. Pero entonces, ¿para qué hacer tanto chingado borlote? Ahora, aguas, porque esto puede ser una estrategia de que la SM Entertainment se haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer más grande todo este pedorro para que EXO regrese poderosísimos.
y para que todo mundo nos compre. ¿Y qué tal que a la mera hora sí los van a meter? Ah, porque el K-pop, no, tú no te confíes de nadie en la K-pop, chiquilla preciosa, nenuca. No te me confíes de nadie en la K-pop, porque hasta tu idol, que parece el más santo, el más sagrado, tiene cosas turbias y terminan involucrados luego en estrategias publicitarias muy cuestionables. No vaya a ser que a la mera hora la SM Entertainment se haya sentado con todas y decir, vamos a ocupar todos los medios para hacer ruido con su regreso. ¿Y qué tal que así pasó? ¿Qué tal que de repente la S... Ah, porque acuérdate que ahorita ya no está el viejito en la SM Entertainment, ya está otra vieja. Y esa vieja se siente muy poderosa, se siente muy fufurufa. ¿Qué tal que a la mera hora dijo, ¿saben qué? Como tenemos un pleito con ustedes, vamos a hacerlo más grande. No lo vamos a hacer legal. No vamos a hacer nada, no nos vamos a ir a los tribunales, nada, pero vamos a hacer mucho alboroto, vamos a hacer mucho borlote, mucho chisme, mucha habladuría. Ustedes nos dicen, nosotros les contestamos, las vamos a sacar tantito del grupo, como que vamos a decir que no van a formar parte, pero a la mera hora fingimos que nos arreglamos y las metemos de nuevo al grupo y vamos a romper los récords de ventas. Nos vamos con todo. Todo mundo nos va a comprar porque se habló de EXO y porque van a tener miedo de que este sea el último regreso de EXO y vamos a vender un chingo y así ustedes nos van a poder pagar nuestro 10%. No dudes, mamona, métete esa duda ahí porque, ay no, yo a veces tengo esa manía de piensa mal y acertarás. Y es que conociendo a la SM Entertainment y luego sabiendo de a qué matriz pertenece la agencia del Baekhyun, del Chen y del Xiumin, no dudes tú que por ahí, quiero yo creer, no te estoy diciendo que esto esté pasando, es que hermanas, dentro del K-pop no hay idols perfectos ni buena ondis, contaditos con los dedos de los pies son los idols que no están metidos en trucutrus y que no se prestan a estos trucos publicitarios y a este media play, que ahora, hablando de media play, también están acusando a la SM Entertainment de estarle dando la vuelta a todo para hacer quedar mal a los CBX y que ella quede como la buena, como la santa, a la que no le han pagado. Pero no dice nada de sus chingados 5% que no ha pagado. Y tampoco nos dicen, es que mira, si algo vamos a decirte SM Entertainment es que la cagaste en sacarlos. Si el acuerdo era meterlos, chihuahuas, pues los hubieras metido. Ya habían llegado a un acuerdo, ya habían hablado, el fandom iba a estar bien contento, ibas a vender un chingo y yo no sé por qué lo haces. Nada más te encanta hacer faramaya y media. Porque no, asume tu responsabilidad de que lo sacaste, de que, porque dice la vieja, que lo sacó porque no confía en ellos, que la confianza ya se rompió, porque ¿quién dice que a la mera hora no le van a volver a jugar chueco? Bueno, es que yo si fuera la SM Entertainment también estuviera yo con la duda y con el miedo. Más ahora que ya no, es que desde que se fue el viejito, ahí todo se rompió. Desde entonces sí digo, ay chica, el viejito era el que mantenía. El viejito era el eslabón que mantenía unidos a varios grupos de la segunda generación porque le tenían mucho cariño y porque confiaban en él. Pero es que también, tomando en cuenta cómo se ha comportado la SM Entertainment y su CEO, y el sobrino del viejito que a su misma familia traicionó, ¿cómo crees tú como idol no tener la desconfianza de decir, este viejo en cualquier chico rato me va a meter un chingadazo por la espalda y me va a traicionar? Mejor me salgo antes de que me saquen, de que me corran por la puerta de atrás como a Betty la Fea y que me hagan cargar a vaciar mi bolsa negra de peluches y de tarjetas de enamorados. Pues tú misma estás dando la solución. Deja tu pleito legal con ellos afuera e inclúyelos al regreso y ya ustedes afuera hagan sus chingados desvergue. Dice, en lo que respecta a la resolución de disputas, nuestra empresa ha prevalecido en todos los procedimientos legales anteriores. Lo único que solicitamos a los 3 miembros fue el pago del 10% de sus ingresos individuales por actividad, tal y como se estipula en el acuerdo original del 18 de junio de 2023. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Luego dice la SM Entertainment, debido a numerosas disputas, la confianza entre ambas partes se ha visto gravemente dañada. Es lógico que la implementación del acuerdo y los esfuerzos sinceros para la reconstrucción de la confianza sea la prioridad. Nuestra compañía hará todo lo posible para apoyar y promover las próximas actividades de EXO, que comenzarán en diciembre. Eso dijo en su comunicado. Básicamente nos está diciendo, aquí en este comunicado dan la solución y todo, o sea,
si nos vamos por el tema legal y las disputas de los acuerdos que ellos tienen, la SM lo único que está pidiendo, según ella, es que le paguen ese 10% que le toca a la agencia. Y es que miren, hablando en temas legales, a la agencia sí le toca ese 10% e incluso le tendría que tocar más, como les dije, hasta el 30%. Pero se supone que a la agencia sí le toca ese 10% independientemente de cualquier otro tema que haya, independientemente de la relación de confianza que exista o no exista. Y yo sé que muchos fanáticos de Exol aquí me van a decir, ¡ay! Tú estás del lado de la agencia, ¿cómo piensas que le van a pagar? Es que, hermanas, Exol, por temas legales, ellos están obligados, aunque no quieran. Hay una cosa legal, un contrato legal que los obliga, y que si la otra chingada vieja se le trepan las cabras y se deschaveta, capaz y hasta la cárcel los mete. Eso es lo que puede pasar, porque la chingada, esa vieja no se toca el corazón. Entonces, ellos sí están obligados legalmente por ese contrato, ya ni tanto por los acuerdos a los que hayan llegado, por ese contrato que sigue vigente. Ese chingado contrato es el que está deshaciendo, que está haciendo todo este bregue. Entonces, ellos sí están obligados a pagar ese 10%. Ahora, el 5% ahí desconozco qué tan obligada esté la agencia a pagarlo. Si nada más fue un acuerdo entre ellos de que se les tenía que pagar, pues entonces sí, la agencia se puede hacer la loca y no pagarlo. Ahora, por lo que han dicho los expertos, es que normalmente a los idols les toca del 15 al 20% de ingresos por distribución. Entonces, de que los EXO, CBX pueden solicitar legalmente que se les pague eso, lo pueden hacer, porque además es distribución, es la venta de su contenido, de su material, de sus actividades. Les toca por derecho. Ahora, se supone que, la SM dijo, este pedo, básicamente aquí en su comunicado dijo, este pedo se soluciona con que me paguen mi 10%. Ahora, no menciona nada que si pagando ese 10% los van a incluir, porque eso es otra cosa que yo les decía. Es que también, mis chiquillas preciosas, Baekhyun, Chen, Xiumin, ya pónganse las pilas. Si van a pagar ese chingado 10%, porque según lo que dijeron en un comunicado después de este que dio la agencia, es que ellos están en toda la disposición de cumplir con lo estipulado y cumplir con ese chingado 10%. Entonces, si van a pagar ese 10%, que la otra vieja les está exigiendo, y que no es nada más, porque eso también, paréntesis, comadres, este 10% es a la fecha, o sea, entre más tiempo vaya corriendo, la cantidad de ese 10% se va haciendo más grande, porque ese 10% lo tienen que pagar durante todo el tiempo que dure el contrato, por cada actividad individual, y como subunidad que ellos hagan y que esté estipulada dentro del contrato. Es decir, todo lo relacionado a entretenimiento, actuación, modelaje, publicidad, música, reuniones, conciertos, todo lo que englobe ese contrato, ellos lo tienen que pagar. O sea, ahorita pagan ese 10%, que son como 500 millones. Y si hacen una actividad mañana, la tienen que pagar. Y si hacen otra el otro mes, tienen que seguir pagando. Eso no es como que pagando esto ya se acabó el pedorro. No, tienen que seguir pagando. Pero les digo, chiquillas, si van a pagar ese 10%, pongan ahí en un escrito, en su contrato o lo que vayan a hacer, chingada hoja, por lo menos, que pagando ese 10% se van a reintegrar a las actividades de EXO, grupales. Porque no les vaya a querer hacer la gatada y al rato va a salir, no, pues ya nos pagaron, pero ¿saben qué? Siempre no, la confianza ya se perdió y así no podemos trabajar con ellas. Y entonces brutas quedaron ustedes, porque van a desembolsar y no van a ganar nada. Que de que tienen que pagar ese 10% lo tienen que pagar. Pero si pueden sacar una ventaja, pues sáquenla, pendejas. Ay, no, pero todo por escrito. Ay, no, yo estoy hasta fúrica, ya parece que yo soy la abogada. Según hasta lo que va ahorita es que la agencia de los CBX está en la disposición de pagar ese 10%, o sea, de las actividades. Entonces, en ese caso, si ellos pagan ese 10%, ellos van a tener la ventaja de decir, pues nosotros ya pagamos y no se nos está resolviendo nada, no se está respetando los acuerdos del 5%. Pero por ahí lo que se está diciendo es que el acuerdo de ese 5% no está estipulado como en los acuerdos, sino que fue un tema verbal y cosas así. Que ahora, por derecho a ellos les tocaría cobrar
por la distribución. Miren, lo que sí es un hecho es que SM Entertainment únicamente está hablando del 10% que le toca a ella. No ha mencionado nada de lo que ella les tiene que dar a ellos. Y yo creo que también ahí es justo de que la SM Entertainment diga, bueno, se nos va a pagar, pero también nosotros estamos en la disposición de cumplir con nuestros acuerdos que habíamos tomado, y dentro de ellos pues seguramente el 5%. Ahora, ¿qué se dice dentro del público? Pues allá en Corea ya ves que pues ya no me quieren a mis exos y VIX. Allá en Corea sí les están dando con todo. Porque yo les decía en un video que sobre todo por el tema de Chen, que como Chen pertenece a esta subunidad, el público de allá de Corea ya ven que con lo que tuvo sus babies, con que se casó y todo eso, pues ahí ya no me lo quieren. Muchos internautas, mucho parte del público de Corea está atacando a los CBX de que pues porque se están peleando con la SM, y pues no están a favor de EXO CBX, están ni tanto a favor de la SM Entertainment, pero acuérdense que como SM Entertainment, ay no sé, yo les decía que con SM Entertainment pasa una cosa bien rara, porque a pesar de que todo el mundo sabe que es una empresa bien culebra, aún así mucha gente la quiere. De hecho, mucha parte del público de Corea, muchos internautas quieren mucho a SM Entertainment a pesar de todo lo que pasa dentro de la agencia y de cómo se comporta con sus artistas, e incluso la quieren más que a otras agencias como la JYP, como la YG o como la HYBE, que su marca de reputación es bastante cuestionable. De este lado del mundo la cosa es muy diferente, porque la verdad es que todas sí estamos del lado de los EXO y VIX. Y como te digo, yo trato de ser muy imparcial, la verdad. Que sí tengo un sesgo por ellos, porque está mi Chen precioso, porque mi Baekhyun, sí tengo un sesgo muy personal hacia ellos. Pero también estoy consciente de que, por ejemplo, ese 10% ya es una disposición legal que ellos sí tienen que pagar. En eso no es que yo esté a favor de la agencia, pero sí es algo en lo que ellos están incumpliendo, y que al rato se está haciendo más grande el pedorro. Entre menos lo paguen, más grande se hace la cantidad de dinero, y más se va alargando todo este proceso, y menos oportunidades de trabajar con EXO y como CBX ellos van a tener, porque pues esto sí termina siendo una traba. Pero de ahí a que la agencia se sienta con el derecho de ningunearlos y de hacerles la gatada, pues la verdad es que no, sí estamos del lado. Y yo estoy a favor de EXO, de que EXO son 9. Vamos a ver en qué termina todo este pedorro. Ya me alargué hablando bien feo yo en este video, 1 hora 6 minutos, qué bárbara. La garganta ya la tengo destrozada. Estén al pendientes del próximo video, porque vamos a hablar también del pedorro de las New Jeans, pero en el próximo video, porque este ya sí está larguísimo. Recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreana y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.